Y este otro video voy a hablar de... Fue algo que me llegó hace 2 días, creo. A mí me gusta analizar la complejidad y me gusta como entender lo micro para entender lo macro y entender lo macro y analizar lo macro, ¿no? Luego lo macro es como mirar las cosas desde un lugar como más elevado, como si vos pudieras mirar cómo nos relacionamos a nivel seres humanos o los estereotipos de modelos de trabajo que hay. Vos podés mirarlo desde dentro de un modelo de trabajo o podés mirarlo desde mucho más arriba, hacer una comparativa y decir, bueno, quiero este tipo de trabajo y este otro no. Me gusta hacer ese tipo de cosas. Y la otra vez me llegó como trabajando en una idea de uno de mis negocios, me llegó como todo un paquete de información de cómo yo miro la vida y lo trasladé y me puse a escribir en el cuaderno porque dije, este contenido para mí por ahí es re claro y es re simple y es re común por cómo yo veo la vida, pero por ahí para otra persona este contenido le puede explotar la cabeza, más la gente que está recién saliendo a la vida a trabajar, ¿no? Que por ahí terminó la universidad o es adolescente y ya está siendo adulto y no sabe qué hacer de su vida. Es como este contenido le puede realmente explotar la cabeza para que puedan elegir conscientemente cuál es el camino que quieren hacer. Y obviamente siempre recomiendo que ustedes vivan su propia experiencia, ¿no? Pero creo que una de las cosas que más quiero compartir o dejar a través de estos videos, mismo para mis sobrinos, para las próximas generaciones de mi familia, es que no se tengan que pasar por cosas que alguien de la familia ya pasó. Obviamente que todos tenemos nuestro proceso y necesitamos pasar por ciertas cosas, pero si puedo evitarles ciertas cosas que no son necesarias, se las evitaría porque pueden hacer elecciones más inteligentes, ¿no? Entonces, este gráfico que les voy a mostrar ahora tiene que ver con eso. Y tiene que ver con cómo yo veo mi vida o cómo yo vivo mi vida, ¿no? Y lo hablaba con una amiga la otra vez, y yo siempre que hago un proyecto o hago un negocio, cualquier cosa que haga en mi vida, siempre me hago la pregunta, ¿qué camino es más divertido? Puede ser un negocio, por ejemplo, relacionado, no sé, a tecnología, un negocio relacionado a alimentos orgánicos como estoy ahora, cualquier negocio que yo elija meterme y trabajar, porque a mí me gusta explorar los mercados, hacer investigaciones y ver los jugadores que están en el negocio, qué cosas, cómo ese negocio realmente está alineado a quién soy, ¿no? O sea, por ahí me meto en un tipo de negocio en donde no conozco nada solo para aprender cosas nuevas, porque me ha pasado. Me resulta fácil dominar, aprender rápido, entonces me gusta hacer eso. Hoy en este momento de mi vida estoy en un momento en donde comparado a un montón de tipos de negocios, porque hay oportunidades de negocios por todos lados, en diferentes países, de diferentes formas, ¿no? A veces son más complejas o más fáciles de acuerdo al contexto económico o un montón de variables y factores del país, pero hay negocios para hacer en todos lados. Y ahí es donde yo siempre me pregunto, ¿cuál es el camino más divertido respecto a X cantidad de negocios? Y en base a mi proyección o mi evaluación de ese proyecto, de qué es lo más divertido, mis estándares siempre es qué es lo más divertido, porque hay negocios que por ahí los puedo hacer sola y puedo ganar un montón de dinero, pero lo hago sola y me aburro. Ya vengo trabajando sola hace un montón de tiempo o con equipos así, colaboradores, pero no en el día a día como antes cuando trabajaba en relación de dependencia, que tenía que ir todos los días a las 8 de la mañana a un lugar. Tampoco me gusta eso, pero sí me gusta trabajar con equipos de forma dinámica y, por ejemplo, ver a mi equipo 2 veces a la semana, chequear al inicio cómo están yendo, cuáles son los objetivos de esta semana y mitad de semana chequear por WhatsApp cómo vienen, si necesitan asistencia, y viernes chequear resultados. Me gusta esa interacción social porque si no, realmente les digo, me aburro de hacer cosas solas. Es como, no tengo otra mirada que me complemente y que me haga crecer más. Sí, disfruto mucho trabajar con mis equipos y de hecho he tenido equipo este año. O trabajar con aliados estratégicos, porque ahí siento que crezco un montón y porque se genera una mastermind, una mente maestra mucho más grande. Entonces, por más de que yo esté generando o pueda generar dinero sola, como me ha pasado como entrenadora, solo tener a mi cliente o 3 clientes y estar yo sola nada más, me aburro.
y me aburro porque me gusta la conexión social cuando yo quiero y me gusta la conexión social en el ámbito del trabajo. Entonces, con esto tenía que ver es, siempre voy a elegir, o siempre mi pregunta es respecto a cualquier proyecto o decisión, ¿cuál es el camino más divertido? También a veces me hago la pregunta, ¿cuál es el camino más divertido y más desafiante? Pero siempre tiene que ver con la diversión. Si yo no me divierto, no tiene sentido gastar mi tiempo en nada. Así que respecto a esto les voy a contar. Acá estoy yo como un ejemplo con la pregunta, ¿qué camino es más divertido? Y a lo largo de mi vida he visto y he pasado no he pasado por todas, pero he visto estos 4 tipos de productos de estereotipo de vida en la sociedad. El primero es la vida de la clase baja, que yo no he pasado por eso, gracias a Dios, porque he visto cuando era chica gente que se levantaba súper temprano para ir a trabajar muy lejos, solo hacer un trabajo repetitivo, y yo decía, ¿por qué una persona haría eso? Entonces mis padres siempre me dijeron, para no hacer ese trabajo tenés que estudiar, porque si vos estudiás y sos profesional, vas a poder acceder a otras cosas. Entonces yo hice eso, estudié. O sea, siempre mi trabajo fue relacionado a la mente. Generalmente la vida de la clase baja es un trabajo relacionado con el cuerpo, hay gente que se levanta a las 4 a.m., llegan súper tarde, nunca ven a su familia, y así 60 horas de trabajo por semana, donde el tiempo de disfrute a veces es mínimo. Y hay gente que está en esta vía, no porque no tenga capacidad, sino porque por ahí no sabe, no se siente merecedora, por ahí cree que es lo único que merece, o toda su familia trabajó así, entonces lo hace, pero digo, hay otras opciones, y ustedes que quizás hayan pasado por otras opciones, saben que hay otras opciones, capaz que no conocen esta realidad, y los que conocen esta realidad, bienvenidos, hay otras opciones, no necesitan tener esa vida. Entonces, este es un estilo de vida que hay, y ahí hice la comparativa, 60 horas de trabajo. Después está la vida de la clase media, que es el lugar en donde yo nací. Es como yo lo que aprendí, más allá de que mi madre tenía un negocio, es como eso de estudiar para no trabajar con el cuerpo y trabajar con la mente. Entonces aprendí a hacer eso. La primera vez que salí a trabajar así, un horario de 9 a 18, en realidad trabajaba menos tiempo en el primer trabajo. Me divirtió, después cuando entré a trabajar más tiempo en algunos lugares también, porque siempre estaba aprendiendo, pero ya cuando había aprendido todo, lo dominaba el trabajo, y ya era una cuestión repetitiva, ya me aburría, entonces iba a otro trabajo. Y acá un poco para mostrarles la vida de la clase media, 7 a.m., a veces depende de dónde ibas también y dónde quede tu trabajo, ahí es relativo. El trabajo generalmente de estas personas es con la mente, no es con el cuerpo. Puede que alguien de clase media quizás trabaje con el cuerpo y no con la mente, o sea, hay espacio de relatividad en esto, pero más o menos el estereotipo es así. Y estas personas sí tienen en su estilo de vida semanal un tiempo para ir al gimnasio, descansar, no sé, mirar Netflix, lo que sea, dormir. La primera no. Y después, el tiempo que trabajan ellos generalmente es 40 horas de trabajo por semana, y el disfrute es intermedio, es decir, los fines de semana tienen libre, tienen un poco más de espacio en la semana, es como más, es un estereotipo de vida o un tipo de vida como más digerible. A mí no me gusta igual, no me gusta ni este ni me gusta este, como no me gusta que me digan qué tengo que hacer. Y aprendí en este mundo. Y ahí es donde dije, no, tengo que crear mi negocio porque no me gusta que me digan qué tengo que hacer, tengo que crear mi propia forma de trabajar, hacerlo más eficiente. Y ahí, de alguna forma, no fui directo a esto porque lo probé muy poco tiempo cuando tuve empresa. Siempre trabajé sola, entonces es como, a veces necesité levantarme temprano para tener reuniones con clientes y otras veces no, directamente yo. Si es mi negocio, yo pongo los horarios en los que trabajo porque sé los resultados que doy y no tengo que levantarme a las 8 de la mañana para hacerlo. Y si me tengo que levantar a las 8 de la mañana, tengo equipo que se levante a las 8 de la mañana, no me levanto yo a las 8 de la mañana. Entonces cuando hablo acá de la vida de la clase alta, es jefes que yo he tenido y que he visto cómo era su vida o que me han contado. A veces la gente que tiene empresa se levanta más temprano y trabaja más que la gente que quizás es empleada o colaborador, ¿no?, en la empresa.
depende cómo viva ese empresario, su ser empresario, pero digo, hay gente que se levanta más temprano y trabaja más, y hay otra gente que se levanta más tarde, va más tarde, solo se encarga de liderar, no siempre tiene la cara feliz, generalmente el viejo paradigma del liderazgo en el trabajo es como control, no es liderazgo colaborativo, sino es te controlo, son niñeros de sus propios empleados. Y después les queda espacio para gimnasio, descanso, familia. Generalmente depende, por eso les digo es relativo, depende cómo la persona viva su ser empresario o tener una empresa. Puede ser menos o más de 40 horas de trabajo por semana y el disfrute es más alto que el resto. Ahora, yo puse acá la vida de la clase millonaria. Digo clase millonaria porque acá en Argentina igual no es muy difícil ser millonario porque estamos hablando de miles de dólares, pero entiéndanlo como que yo vivo en Argentina o como que he llegado a facturar por lo menos de $10.000 he llegado a facturar en un momento y después en otro momento más de $10.000, entonces yo considero eso hoy en día la clase millonaria. Y cuando yo tuve empresa y supe cómo manejarme y armé todo eficientemente y automatizado, y es la vida que hoy llevo ahora porque yo creo modelos de negocio así, no me gusta tener que levantarme a una hora que no quiero, salvo que tengo una reunión muy especial con algún contacto o una alianza estratégica, sí me levanto a esa hora porque por ahí la persona tiene esos horarios, pero si no, después antes de las 2 de la tarde no existo porque en la mañana hago mis cosas personales y a mí me gusta levantarme, como dice acá, cuando el sol sale o cuando mi cuerpo siente, porque yo a veces entreno tarde, como que mis días son totalmente diferentes, o sea, hago más o menos las mismas cosas, pero no tengo horarios establecidos, porque a veces me pasa que estoy inspirada para crear esto, lo hago, para subir contenido lo hago, por ahí me fui a correr, entonces es como, hago más o menos las mismas cosas, pero no tengo un horario específico, un horario determinado, rutinario, decir a las 10 entreno, no es así mi vida. Me levanto a la hora que siento que mi cuerpo quiere levantarse. Trabajo con la mente y con la comunicación, más que mente para crear sistemas y para mejorar y automatizar y todo eso, es casi creo que es un 90% comunicación y un 10% la parte de mente, es decir, es más la comunicación de cómo yo entreno a mis equipos para que ellos den resultados desde ellos sentirse empoderados y líderes de sus propias áreas porque están haciendo lo que les gusta. Yo no contrato a gente o colaboradores que los ponga a hacer cosas que no les gustan, no, que ellos encuentren su lugar en la empresa o en el negocio y los entreno para que desarrollen su máximo potencial, para eso soy entrenadora. Entonces, es clave la comunicación. Si vos tenés un buen trabajo en cuanto a modelos de negocio, estructura, automatización, procesos, y además sos muy bueno comunicando y liderando, ¿no? Liderando desde el servicio siempre, porque la gente está trabajando para vos y esa gente es tu empresa, tu empresa no es lo que en el monotributo das el alta y un papel, tu empresa es la gente y sos vos trabajando con ellos. Entonces, si vos tenés esa habilidad, te queda un montón de tiempo, por eso ahora vamos a ir a la parte de tiempo, podés ir al gimnasio, descansar, viajar, surfear como ves acá, vivir de viaje como vengo viviendo yo de viaje y se explico fácil, pero a mí me llevó todo un trabajo de estado de conciencia, de evolución y trascender, poder entender y mirar cómo eran los estilos de vida y en dónde me quiero ubicar yo. Hay gente que está contento con tener un horario como cuando iba al colegio y tener la vida de clase media, por ejemplo, o este estilo de vida de clase alta. Si sos feliz haciendo eso, genial. Yo no soy feliz así, no soy feliz que la gente o que otras personas me pongan tiempos. A mí me gusta yo manejar mis horarios, mis cosas, mis negocios. Y en este caso, ¿no? En este tipo de vida, que es el último, depende cómo te manejes, podés gastar de 2 a 10 horas por semana, dependiendo qué tipo de trabajo hagas, qué equipo tengas, cómo estés automatizando y mejorando los procesos, si usas o no tecnologías, como hay muchas variables, pero yo he llegado a trabajar 3 horas por semana, nada más, y ganar por lo menos hasta $3.000, $4.000, que en economías latinoamericanas eso es un montón, y podés tener una casa bien, por ahí acá en Argentina no es tanto,
para vivir en una casa bien, porque una casa te puede salir $2.000 alquilarla, pero en otros tipos de economías estás re bien. Entonces, depende cómo vos te manejes, puedes trabajar así, y hay otros niveles más de vidas en donde ya la gente creó el activo, lo vendió, o sea, la empresa, o directamente tiene un equipo y un consejo directivo y la empresa es de él, pero hay otros que la manejan, lideran y no sé qué, y él solo tiene que ver números y ya está. Y el disfrute acá, en este caso de esta vida, que yo sí es la que viví, el disfrute es un montón, porque si vos sabés organizarte, te queda un montón de tiempo. Por eso a veces mi mayor problema quizás no es no tener tiempo, sino tener tiempo y decir, bueno, quiero seguir creando, quiero seguir sirviendo más, quiero seguir creando más empresas, haciendo más con otros. Por ahí a veces estoy en varios proyectos. Eso es un poco el video que les quería compartir para la gente que quizás no ve tan claro este panorama de cómo funcionan las cosas. Este quizás puede ser un buen insight para que vean cómo funcionan las cosas y qué estilo de vida quieren vivir. Y bueno, obviamente, este estilo de vida implica aprender, implica un proceso de autoconocimiento y mejora constante. Si no te gusta la mejora constante, difícilmente llegues a tener este tipo de vida. Pero uno nunca sabe. Gracias, espero que les sirva.